Bueno, 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 gente. Como nosotros sabemos, hay muchísimos personajes en el juego, ¿cierto? Cada uno de estos tiene un nivel de dificultad muy diferente el uno del otro. También depende mucho del jugador que lo esté implementando, ya que pues la gran mayoría de personajes tienen una capacidad completamente diferente y una adaptabilidad diferente. No es lo mismo jugar, por ejemplo, un Doctor Bian a un Shou Yue, y ambos conceptos se aplican de forma completamente diferente. ¿Cierto? En este video te haré una tier list de los personajes que se consideran línea de choque en las tier list que yo les he mostrado de cada uno de los parches, pero en este caso enfocado de nivel de dificultad, del más fácil al más difícil. Les estaré mostrando el orden correspondiente y al final les mostraré la imagen de cómo quedó la tier list de todo el proceso de adaptación de lo que nosotros les comentamos. Esto no es concepto mío, esto es concepto de varios jugadores y al mismo tiempo diferentes puntos de vista correspondientes. Se hizo en transmisión y nos tomó bastante tiempo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que me colaboraron en la transmisión y pues obviamente vamos a ver qué es lo que ocurre en este pedazote de video. Primero vamos a ir con el personaje más sencillo de todos de esta tier y es Guyan. Guyan es un personaje muy fácil de implementar. Lo único que tienes que entender es que cuando nosotros le pegamos un básico a alguien, vamos a congelarlo, ¿cierto? Esto está muy bien. La cuestión está en que en ese tiempo de congelación podemos aplicar otros efectos adicionales. El desplazamiento nos va a asegurar la congelación y pues por ende vamos a poder pegar fácilmente la segunda habilidad, ¿cierto? Entonces por esa razón está muy bien. Y después de que tú aplicas ese combo, lo único que queda por hacer es pegar giritos en la cara del enemigo y automáticamente harás la mayor cantidad de DPS posible y te lo aseguro que no saldrá con vida el enemigo. Y en el caso tal de que salga, tienes un desplazamiento que asegura tu supervivencia y pues por ende te facilitará absolutamente todo el juego. Entonces es un personaje que trabaja con tradeos cortos y lo único que quiere es estar pokeando y desgastando hasta terminar obviamente con sus ejecuciones. Fácil de implementar, muy difícil de fallar con él y un personaje bastante sólido. Ahora, el siguiente sería Arthur. A diferencia de Guyan, este personaje no tiene que apuntar habilidades. La primera habilidad es un básico potenciado que te desplaza hacia él, reduce la armadura y de paso lo silencia por un breve periodo de tiempo. La segunda habilidad es simplemente un dañito en área que no tienes que esforzarte para nada y si pegas básicos de por medio es un dañito extra, ¿cierto? Y la ultimate no se puede fallar en lo absoluto, simplemente la presionas y saltas sobre el enemigo haciéndole daño y de paso pues obviamente haciéndole un pequeño knockup. Esto es muy bueno con este personaje porque es un personaje muy fácil de implementar. El básico potenciado también te sirve para saltar ciertos muros y se habilita a diferentes roles. Entonces, por esa razón, el personaje es bastante bueno y versátil. Lo que tienes que hacer y considerar con este personaje es simplemente pegar autoataques constantemente mientras estás haciendo el daño en área. Y cuando se termine este daño en área, salir corriendo, pues obviamente porque ya no tendrás más DPS. Entonces, trabajas en función a tu segunda habilidad y el resto es gratis. ¿Listo? Ahora, pasando por el siguiente. Kaiser, a diferencia de los otros personajes, tiene una adaptabilidad diferente. La supervivencia es mucho más sencilla y pues por ende el personaje es bastante roto. La cuestión está en que nosotros lanzamos esta habilidad y puede rebotar en varios objetivos permitiéndonos curar a nosotros mismos. La segunda habilidad, no importa si la fallas o no, literalmente vas a empujar directamente al objetivo, lo cual facilita muchísimo este contexto del personaje. Y no solo eso, sino que potencia un autoataque adicional, el cual nos permite también saltar muros y pues por ende nos permite tener persecuciones mucho más sólidas contra el enemigo. Es un personaje muy bueno, muy versátil, muy resistente, pero la complejidad mecánica del personaje es entender que la ultimate se gasta cuando inicia el combate, no antes del combate ni después del combate, es exactamente en el momento de inicio, para que tú automáticamente puedas hacer el daño correspondiente de la explosión y comenzar a hacer la mayor cantidad de daño posible aprovechando los buffos que esta ultimate te da. Entonces por eso es un personaje que depende mucho de la situación que esté ocurriendo en batalla, pero siempre y cuando sepas calcular cuándo y dónde lanzar tu ultimate vas a dominar. El siguiente es Dune. Dune es un personaje muy fácil, muy versátil. Tiene una de las habilidades pasivas más rotas de todo el juego y es que cuando llegas al 30% de vida vas a curarte en consecuencia del daño que tú hagas. Esto no tiene límite y literalmente te puedes curar de nuevo. Después tiene un enfriamiento ligeramente largo, pero de todas formas sigue siendo uno de los personajes que más aguanta de todo el juego. Lo único que debes entender con el personaje es que su primera habilidad puede ser un skill shot y que se puede cambiar su trayectoria
historia con el destello. Más allá de eso, el personaje es fácil de entender, fácil de adaptar y puede llegar a ser muy abusivo. La primera habilidad prácticamente es muy difícil que se falle y la segunda habilidad es la clave de todo el kit de habilidades de este señor. ¿Por qué? Nosotros lanzamos la ultimate sin apuntar sobre el enemigo y activamos el escudo de forma instantánea para que cada básico que nosotros peguemos reduzca el enfriamiento de dicha ultimate. Y como se dan cuenta, tiene poco enfriamiento. Y en el caso tal de que algo ocurra, lo levantas y en el proceso en el que está en el aire, sales directamente con tu ultimate, evitando al máximo el extend en las batallas. Es un personaje muy versátil, muy fácil de implementar y pues por ende bastante abusivo. El siguiente es Xianyu. Xianyu finaliza absolutamente toda la tier de la lista de los personajes de línea de choque. ¿Por qué? Porque es un personaje que a pesar de todo sí tiene mecánicas interesantes como por ejemplo levantar al enemigo al final o simplemente extender aún mucho más el desplazamiento, el cual facilitará directamente el tipo de ejecución que nosotros vamos a tener, supongamos con el destello. Ahí lo empujamos por mucho más tiempo y obviamente facilita todo. A la hora del T simplemente tienes que pararte medianamente encima del objetivo y lo vas a mover, lo vas a traer, le vas a perjudicar la vida prácticamente. Entonces eso es muy bueno. La cuestión está en que el resto de kit de habilidades de este personaje es muy simple. La segunda habilidad potencia los siguientes dos autoataques. El primero te cura y el segundo es un crítico asegurado. Y la ultimate es la cosa más rota del juego. Un rango absurdo y no solo eso, sino que también te vuelve inmune a morir mientras esta habilidad se está casteando, lo cual lo vuelve un personaje demasiado roto. El área pequeña estunea y el área grande hace daño. Entonces esto es muy importante. Datos con este adicional es que con el destello tenemos la posibilidad de modificar la trayectoria del efecto de control y del stun. Entonces esto es muy, pero en serio, muy decente con este personaje y pues por ende se le puede sacar bastante provecho. Fácil de aplicar, mucho daño masivo y de paso ranguito en los autoataques. ¿Qué más se puede pedir de este personaje? Bueno, el siguiente es, abriendo la apertura de la tier C, Byron. Byron es un personaje que a la hora del té lo único que tienes que hacer es buscar cargas y trabajar en torno a dichas cargas, levantar a los enemigos, hacer la mayor cantidad de daño posible y las cargas se consiguen muy rápido. Se consiguen pegando autoataques, consumiendo las habilidades y pues con la primera habilidad, dependiendo también a la cantidad de personas a las cuales tú le pegues, vas a regenerar energía y esta energía se consume rápido pero al mismo tiempo se gana muy fácil. Dependiendo la cantidad de personas a las cuales tú les pegues autoataques o directamente la primera habilidad, vas a tener más recarga de energía y esto viene fantástico, sin contar de que el escudo que nosotros ganamos con la ultimate es completamente irracional y que el rango que nosotros tenemos con el autoataque es bastante absurdo, sin contar de que cuando nosotros tenemos esta barra completamente llena, así sea la primera barra, vamos a tener la posibilidad de curarnos con cada autoataque que nosotros pegamos, lo cual esto facilita muchísimo el gameplay. Y la primera obviamente también cura bastante. Mucho sustain, demasiados escudos, desplazamientos, recargas de energía facilísimas. Es un personaje muy fácil de implementar, pero su mecánica requiere un poquitico más de skill cap y pues por ende analiza correctamente cuándo y dónde gastar su ultimate porque es muy importante para la ganancia de intercambios. Entonces mucho ojo con eso. Ahora, el siguiente es Liu Bang. Liu Bang tiene una mecánica bastante complicada que sería la ultimate. La ultimate tú decides si castearla por más tiempo para caer y curar más y de paso proporcionar un escudo más rápido o directamente caer de forma instantánea para obviamente proporcionar daño en área y pues por ende que se facilite muchísimo más el intercambio. El personaje puede extender su efecto de control gracias al destello que nosotros podemos llevar con él. Entonces viene bastante bien. Y no solo eso. La dificultad de este personaje radica en su paciencia. Nosotros debemos esperar al momento de querer gastar esto, nosotros debemos esperar al momento de querer hacer explotar el escudo bien y nosotros debemos esperar cada vez que queremos pegar un autoataque. El personaje se especializa en brindar y dar paciencia al usuario. Entonces, si quieres un combo concreto con él, activa el escudo, comienza a cargar el stun, pega el básico y totea el stun mientras estás casteando el básico, lo cual harás una cantidad de daño absurda y pues es muy raro que sobrevivan por lo menos 3 o 4 combos de este tipo porque en línea de choque hay que tener en cuenta, tienen mucha regeneración de vida y escudo, pero puedes llegar a mantener una línea de bastante pokeo con este personaje. Dato importante, nosotros podemos jugar autoataque, escudito, desplazamiento, escudo, autoataque.
¿Listo? Esto con el fin de estar jugando con varios autoataques en medio del intercambio. Pero repito, requiere paciencia y eso es lo que vuelve a este personaje complejo. El siguiente es Lubu. Y Lubu, la verdad, la dificultad mecánica de él es no fallar la primera, pero el hecho de que sea un skill shot ya da un nivel de dificultad diferente. Cuando nosotros pegamos esta habilidad, todo nuestro kit de habilidades, a excepción del escudo, va a pegar daño verdadero. Y esto es una locura porque puedes llegar a pegar críticos de daño verdadero y eso es demasiado daño de por medio. ¿Listo? La barra inferior de la barra de vida es el tiempo promedio que nosotros vamos a durar con la marca. En cuanto esta se consuma, obviamente nuestros básicos van a volver a ser normales. La marca se activa única y exclusivamente con la Ultimate y con la primera, pero si fallas la primera, se consume automáticamente esta marca sin importar el tiempo de enfriamiento que le falte directamente a la pasiva. Y esto complica directamente eso. Es un personaje fácil de implementar gracias a su Ultimate, ya que pues te vuelve completamente intarjeteable y reduce muchísimo el daño que tú recibes. Y de paso activa de forma instantánea tu pasiva. Y como ruta de escape es bastante sólido y pues por eso te facilita muchísimo el intercambio. Es un personaje que a la hora del té requiere práctica y que tiene mucha regeneración de vida también, porque cuando nosotros tenemos la pasiva activa, nuestros básicos también y habilidades van a regenerar esta vida. Entonces es bastante bueno, bastante versátil y pues por ende se puede abusar muchísimo tanto de la regeneración como del daño de este pedazote de bichoraco. Entonces, mucho ojito, bastante bonito, bastante agradable. Y pues recuerden que se puede modificar la trayectoria. Aquí si no podemos gastar destello, entonces ojo con eso, ¿listo? El destello se consume hasta que después de que tú caes. Entonces, datos importantes. Siguiente. Lianpo a la hora del té no es un personaje mecánicamente difícil. El combo muy sencillo es tun, tun, tun. ¿Listo? Vamos a colocar los enfriamientos para que se den cuenta que es 1, 2, 1. ¿Listo? Así automáticamente entras y sales de combate. Pero dato importante con eso es que resulta y acontece que nosotros podemos utilizar la Ultimate y el destello de forma constante para poder modificar la trayectoria de nuestro desplazamiento. Y no solo eso, podremos usar un desplazamiento de nuestro kit de habilidades para poder desplazarnos directamente sobre el enemigo. Y esto radica en una posibilidad de efecto de control larguísima, ya que pues obviamente el reset de esta habilidad es una locura. Entonces mucho ojito porque pues obviamente hay que tener en cuenta de que se vuelve una auténtica máquina de desplazamientos. Si llevas el destello pues obviamente podrías llegar a hacer desplazamientos muy locos, como por ejemplo puede llegar a ser así, ñun, ñun, y desde acá hasta acá llegamos a aplicar la tercera carga de la Ultimate. Entonces es una belleza porque puedes llegar a ser demasiado sorpresivo. Es un personaje que requiere tiempo y un poquito de maestría, pero cuando lo entiendes vas a brillar con él. Dato importante, según la carga de energía que nosotros tengamos, va a incrementar muchísimo el daño que podemos hacer, principalmente por el incremento de velocidad de ataque. Y cuando nosotros salimos de combate, vamos a regenerar vida según nuestra cantidad de ira como tal. Entonces esto es muy bueno con este personaje porque nos va a permitir mantenernos en combate por mucho tiempo. Entonces ahí va a comenzar a consumir la energía y pues por ende a curarnos. No necesitas recibir daño para recargar esta energía, entonces lo único que tienes que hacer es pelear un poquito y automáticamente vas a recargar esta parte de la ira o esta parte de energía y cuando se recupera se comienza a consumir, recuperando de nuevo la vida. Entonces es un personaje que no necesita vaquear y que es muy fácil de implementar. Siguiente. Este pedazote de personaje es muy fácil de entender. Lo único difícil es directamente entender su marca. La marca es lo que marca la diferencia de este personaje porque es mucho desplazamiento y persecución sobre un enemigo. No importa lo lejos que vayas, siempre y cuando tú tengas la marca del enemigo y se encuentre en el área de efecto, vamos a poder desplazarnos de nuevo con él. Entonces es un desplazamiento muy largo que nos facilita muchísimo la persecución. Pero no pelees con él si no tienes la Ultimate, ya que la Ultimate te brinda una regeneración de vida bastante absurda. Entonces puedes buscar intercambios muy rápidos, muy consistentes y pues por ende mantener una vida muy alta gracias a esta Ultimate. Y dependiendo la cantidad de bichos a los cuales tú le pegues, pues obviamente la regeneración de vida va a ser mayor, ¿cierto? Entonces ojo con eso porque la verdad es muy alta y puedes mantener intercambios con un promedio de tiempo largo, lo cual te facilita también rutas de escape con regeneración de vida constante y puedes llegar a dar vueltas de peleas muy interesante. Pero recuerden, no peleen sin la ulti no se pelea. Ahora, finalizando la tier C,
tenemos al viejo sabroso de Fuzzy. Fuzzy, a la hora del té, es un personaje que solamente depende de una habilidad, que es la segunda habilidad. Esta habilidad, valga la redundancia en esa poderosísima frase, se reduce el enfriamiento según los impactos que nosotros peguemos con autoataques, entonces la intención es siempre estarlo activando constantemente. ¿Cuál es la dificultad de este personaje y por qué no se encuentra más abajo? La habilidad Ultimate es un skill shot que se puede fallar y tiene un tiempo promedio de ejecución, de nuevo, a tercer carga muy largo, entonces eso es muy problemático, ¿listo? Aunque tiene una distancia falsa bastante interesante. Por ejemplo, aquí en la vida le pegamos, pero obviamente si lo encarcelamos. ¿Qué es esto? No tengo idea, pero la verdad esa es la lógica del juego. Tenemos un gancho que a pesar de todo sí tiene un largo alcance, pero depende demasiado de los autoataques para ser un personaje con poca movilidad, pero eso sí, bastante resistencia. Entonces es un personaje bonito, pero que debes entender el límite máximo del personaje y saber aprovechar correctamente su segunda para la regeneración de estadísticas de este personaje. Y eso sería prácticamente todo. Pasando directamente por la tier B, tenemos a Nesha. Nesha es un personaje que depende de cargas. Estas cargas se aplican con la primera habilidad y es prácticamente toda la fuente de daño de este personaje. Estas cargas son vida prácticamente y esta vida pues se va consumiendo con el tiempo. Pero si mantienes las cargas de esto es como si tuvieses una regeneración de vida altísima. Entonces esto favorece muchísimo este tipo de intercambios y pues por ende la regeneración es demasiado alta. Datos importantes a tener en cuenta con este personaje. Si tú pegas autoataques constantemente al enemigo, vas a tener la posibilidad de lanzar la ultimate directamente sobre él. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros podemos gastar la ultimate de dos formas. Uno, ulteándolo de forma instantánea para atraerlo hacia nuestros compañeros, o directamente como una ultimate normal de larga distancia que lo único que tienes que hacer es picar sobre uno de estos iconos y nunca fallar la ultimate para empujar al enemigo. ¿Listo? Cuando nosotros lo marcamos, lo atraemos. Cuando está sin marca, lo empujamos. Eso es todo. Otro nivel complejo de este personaje son sus desplazamientos, porque sus desplazamientos tienen un cooldown. Si se dan cuenta, el enemigo tiene una barrita adicional y por más que quiera, no puedo volver a desplazarme con él hasta que se consuma dicha marca. Entonces esto es importante porque a pesar de ser un personaje tan móvil, requiere ese tiempo de CD, pues obviamente para poderse mover constantemente en medio de los intercambios. Muy, muy, muy importante. Y eso sería prácticamente todo este personaje. Muy bonito, pero requiere una lectura de mapa muy interesante. En cambio, Ata es un personaje que sí, también requiere una lectura de mapa interesante gracias a su ultimate que puede bloquear rutas de escape de forma masiva y esto es muy interesante, que también puede hacer daño sobre el enemigo, es muy importante, pero la razón principal por la cual se usa la ultimate es por ese bloqueo de acceso. La cuestión está en que su kit de habilidades se basa gracias a su segunda habilidad, ya que pues al lanzarlo sobre un muro vamos a enlazarnos con nuestro enemigo contra el muro y no solo eso, sino que el siguiente autoataque va a atraerlo hacia nosotros, entonces viene muy bien, entonces va a atarlo, atarlo, bueno no, entonces la cuestión está en que nuestra vida es la función principal de todo. Aquí es a lo que voy. Si se dan cuenta, cada vez que recibimos daño, nuestra vida no es totalmente oscura. Entonces, cada vez que nosotros hacemos daño sobre un enemigo, no importa la base del daño que nosotros tengamos, vamos a curarnos constantemente. Y esto hace que este personaje sea absurdamente inmortal. Pero aquí es la razón de la dificultad del personaje. Es un personaje que se tiene que piquear única y exclusivamente cuando hay 3 o 4 objetivos enfrente cuerpo a cuerpo. Porque si no, va a ser muy complicado contra los personajes de rango. Es un personaje que brilla muy bien, pero que requiere mucha maestría al momento de elegir cuándo y dónde utilizarlo. He tenido partidas en las que he aguantado un montón de daño y parezco inmortal a pesar de que la gente se hace cortacuras. Pero es que tienen 3 o 4 enemigos cuerpo a cuerpo que me permiten hacer mucho daño y el hacer mucho daño implica regeneración de vida. Es una máquina de hacer daño, es una máquina de poder, pero requiere ese puntico de maestría máxima. Siguiente, Alain. Alain es un personaje majestuosamente interesante. El personaje requiere una cosa interesantísima y es el consumo de su energía. Cada vez que nosotros pegamos un básico o una habilidad, esta energía se va
cargando poco a poco, que esta energía nos permite recibir más daño y pues por ende extendernos más en medio de los combates. Cuando nosotros hablamos de su primera habilidad, hablamos de que solamente tenemos que pegar 3 autoataques para potenciarla al máximo y mantener un flujo de daño, tanto verdadero como mágico como físico, constante, ¿cierto? Cuando nosotros lanzamos la segunda habilidad, incrementamos la velocidad de ataque de este personaje. Entonces, la intención de un combo clásico es desplazamiento 1, 2, 3, 1. ¿Listo? Y esto automáticamente nos da todas las cargas de forma instantánea para mantenernos en medio del combate y aguantar bastante. La Ultimate es su base de maestría general, que lo que tienes que hacer es marcar a un enemigo como tal y pues entonces jugar en torno a dicho movimiento que está haciendo nuestro enemigo, ¿cierto? Entonces está muy bien. Y como se dan cuenta, también podemos desplazarnos directamente sobre un aliado para facilitar nuestra supervivencia. Entonces viene bastante bien. Si se dan cuenta, tengo aquí una pequeña duda, no nos da el escudo a nosotros, sino le da el escudo a nuestro compañero. Ahí vemos la pequeña marquita que él tiene el escudo, ahí se ve el efecto del escudo, mientras que cuando lo lanzamos sobre un enemigo, el escudo es para nosotros. ¿Listo? Puedes buscar iniciaciones de forma muy instantánea, tan, y para salir botas esto, ¿listo? Pero si quieres mantener el flujo del combate, puedes botar la Ultimate de forma instantánea sobre el enemigo y pues por ende asegurar el resto de los intercambios. Es un personaje muy interesante que a la hora del té lo único que debes tener en cuenta es su pasiva, pero al tener la mecánica de los 3 autoataques, de mantener la ira y de cuándo y dónde utilizar tu Ultimate, es lo que radica el nivel de complejidad de este mismo. Entonces bastante bonito, bastante agradable, pero con una lectura de juego interesante. Y encabezando la lista de la Tier B tenemos a Sun Ce. Sun Ce es un personaje muy bueno, pero difícil de manejar, principalmente para sacarle el máximo provecho a todos los efectos que él tiene, como por ejemplo el desplazar el efecto de la primera directamente con el destello, o por ejemplo si tú vas con la Motomami, te vas por acá y eres consciente que puedes saltar muros con él, y no solamente eso, sino lanzar el barco como si fuese una especie de proyectil. Entonces esto es muy bueno para poder buscar intercambios. Entonces sería en plan Chun y nunca tocó el piso. Entonces eso es importante, porque puede llegar a hacer muchísimo daño. Datos importantes: suelta el joystick cuando estés peleando con la primera para no fallar los 3 impactos. Y también, dato importante, pega los autoataques constantemente para mantener una regeneración de vida bastante buena. Aprovechar las cargas que nosotros tenemos directamente con nuestra pasiva va a ser algo indispensable, y pues obviamente el intentar calear constantemente a nuestro compañero para que se una a nosotros al montaje y llevarlo en nuestro coche para hacerles una propuesta indecente, ¿cierto? Entonces, la intención es jugar en torno a alguien o con alguien, pero puedes cargar perfectamente solo siempre y cuando entiendas todo lo que tienes que aprender con este personaje. Entonces, es bastante bonito, es bastante agradable, pero requiere un punto de maestría bastante altico. Ahora, iniciemos con la Tier A. Dharma es una belleza, Dharma es poderoso, Dharma es majestuoso, pero es muy incómodo de jugar. A nadie le gusta estar quietico en un solo punto intentando hacer la mayor cantidad de daño posible. Entonces, por eso el personaje tiene tanta capacidad de movilidad. Y cada vez que nosotros lanzamos una movilidad, potenciamos nuestros 2 siguientes autoataques de una forma bastante agradable, ¿cierto? Y esto facilita mucho las cosas, pero el secreto de su maestría está en el ingreso del medio del combate y el cómo ingresamos, ya que pues al ser un personaje luchador tenemos suficiente resistencia para buscar iniciación, pero al ser estáticos somos un personaje demasiado frágil. Entonces actuamos como una especie de luchador asesino bastante bueno y versátil. Pero dato importante y dato curioso, la Ultimate, si se dan cuenta, tiene un círculo alrededor que no marca directamente el rango de su Ultimate directamente, sino en dónde se puede desplazar el enemigo, pues obviamente para empujarlo directamente o moverlo en general, ¿cierto? Obviamente hay cierto límite de desplazamiento, pero pues está bastante bien. Cuando nosotros impactamos a este enemigo sobre un muro, nuestra primera habilidad cambiará pegándole una patada directa y pues por ende nos facilitará muchísimo más los intercambios de nuestra segunda. Pero lo importante es tener en cuenta de que si nos desplazamos de más y el enemigo quiere escapar, no podemos movernos más allá de eso y tendríamos que cancelar directamente nuestra segunda habilidad, que es nuestra fuente de daño y nuestra fuente de regeneración de vida, con el fin de perseguir. Y eso implicaría persecución. Entonces jueguenlo como si fuese un personaje de combo, el cual sería más o menos así.
1, 2 y salir 1, 2, listo, y automáticamente cancelar el intercambio porque ya cumpliste con toda tu función y te quedaste sin kit de habilidades. Es un personaje asesino que se trabaja como luchador, tal cual acabo de mencionar. Entonces es un personaje bonito, pero es muy incómodo de jugar. Y hablando de personajes incómodos de jugar, Charlotte es de las cosas de más paciencia en absolutamente todo el juego. Habilidades de desplazamiento constante, regeneración de vida, reducciones de efectos de control y mucha más regeneración de vida, pero que tienes que ser muy inteligente al momento de querer gestionar estas habilidades con el fin de maximizar el daño, teniendo en cuenta de que si lanzas mal o en un orden diferente tu kit de habilidades, no vas a ser igual de efectivo, no vas a castear la cantidad de básicos correspondientes para reventar al enemigo y que necesitas una lectura de mapa bastante interesante. Perfectamente puedes hacerte un 2 versus 1, pero lastimosamente requieres práctica, requieres mecánica y aprovechar muchísimo el autoataque. También tener en cuenta de que puedes cancelar el autoataque potenciado, entonces eso es un poco problemático y nosotros no queremos cancelar el autoataque, nosotros queremos hacer el casteo completo del autoataque, porque la última partícula del autoataque es lo que más daño hace. Entonces, tener paciencia, como lo puede llegar a hacer con Liu Kang, tener esta distribución correcta de habilidades, como lo puede llegar a hacer con Alain, este personaje lo tiene todo. Entonces, por esa razón, es un personaje que a la hora del té es difícil de aplicar, pero que el concepto general del mismo es muy bonito y cuando se aprende es majestuoso ver una buena Charlotte. Ahora, pasando por el siguiente. Ay, Mayene. ¿Cómo estás, Mayene? El personaje que depende al 100% de la reducción de enfriamiento. Recuerden, el skill cap de reducción de enfriamiento máximo es 40%. Entonces, teniendo en cuenta eso, según nuestra reducción de enfriamiento, vamos a cargar más rápido nuestro kit de habilidades. Pero recuerden que este personaje no es difícil. ¿A qué es a lo que voy? Lo difícil es la situacionalidad de cada uno de los combos que tú quieres aplicar. Eso es lo que requiere la maestría con este personaje. Entonces, muy sencillo de explicar. Las dos veces la primera hace daño explosivo en área. 2 veces la segunda es tu ruta de escape. Una vez la primera y una vez la segunda hará que lo atraigas y le pegues varios golpes consecutivos. Y ese sería el último combo, que sería 2-1. ¿Listo? Entonces, para buscar enfrentamientos 1 versus 1, puedes hacer 1-2, 1-2. Y eso automáticamente deja inmóvil al enemigo. Hacerlo rápido es una frecuencia de maestría bastante bonito, pero requiere ese tiempito de práctica, ¿vale? Y pues si quieres atraer 2 veces al enemigo, haces un insect y haces otro insect y listo, eso es todo. Pero recuerden, para hacer un combo concreto con este personaje en un intercambio grande, lo que queremos hacer es 1-1, ultimate, 2-1, 2-2. O perdón, 1-2, 2-2, ¿cierto? Es un personaje que requiere el cómo gastar sus habilidades de forma correcta y obviamente el no extenderse en los intercambios va a ser algo indispensable con este personaje porque terminarás demasiado expuesto. Un combo muy práctico para entender el personaje a principio de juego será 1-1, 2-2 y así jamás vas a recibir tanto daño como para morir. ¿Listo? Entonces, practíquenlo y entiendan cuándo y dónde gastar cada uno de sus combos. Ahora, pasando por el siguiente. Muchos esperaban este personaje en Tier S, pero igual que Mayene, es un personaje rápido de combo. Todo el mundo sabe que cuando nosotros lanzamos el cuchillo y lo recogemos, se reduce prácticamente la mitad del enfriamiento de esta habilidad, lo cual facilita muchísimo el combo. Y el combo es muy sencillo teniendo en cuenta de que cada vez que nosotros gastamos un desplazamiento, aplicamos 4 cargas, ¿cierto? ¿4 cargas para qué? Cuando nosotros pegamos la quinta carga, le aplicamos silencio al enemigo. Entonces eso es muy bueno. Ahora, la cuestión está, ¿cómo gastamos esto? Y ¿cuál es la dificultad del personaje? El combo básico sería directamente 2, 1, 1, cambio de arma, cancelamos. Ese sería el combo básico del personaje, pero a pesar de ser fácil de implementar, no es fácil de entender, no es sencillo de implementar. Ese era el orden correcto de las palabras. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos cancelar este impacto para que el segundo pegue mucho más duro y modificar su trayectoria, lo cual esto es muchísimo daño cuando tenemos un kit de habilidades, un kit de ítems completo. Así nomás hicimos 900. Comprando el kit básico, que son estos 2 ítems, así estamos haciendo 1000 nomás y aquí le estaremos haciendo a un tanque 1200 de daño. Esto contra una de carry literalmente lo dejas inútil.
Ahora, si nosotros colocamos los enfriamientos, podemos hacer los combos mucho más mucho más rápidos y efectivos, ¿listo? Datos importantes, puedes modificar la trayectoria de la Ultimate con el destello, perdón, de la segunda con el destello, y esto facilitará muchísimo los combos que nosotros estamos haciendo. Entonces está muy bien, podemos hacer cosas así para modificar aún más la trayectoria y, como mostré anteriormente, aplicar esto acá para poder pegar un centón bastante potente con ella. Entonces está bastante bien. Ahora, pasando por el siguiente. Lexina a la hora del té no es un personaje muy complejo. Hay que tener en cuenta que iniciamos directamente con una habilidad base o un personaje base que adquiere más experiencia, que es muy complicado de sostener porque de por sí no es que tenga mucho daño, ¿cierto? Pero al momento de transformarnos vamos a ser una máquina asesina. Cuando estamos en forma de demonio, lo único que tenemos que hacer es esperar hasta que se cumpla la condición de carga de este personaje y tener una velocidad de ataque considerable. ¿Listo? Ahora, podemos aplicar la segunda para aplicar carga sobre un enemigo, una marca sobre el enemigo que nos facilitará hacerle más daño. Y en el caso tal de que sea un personaje cuerpo a cuerpo, utilizar la tercera habilidad para levantarlo y preferir hacer el daño, o si te están haciendo persecución, utilizarlo y salir corriendo. Teniendo en cuenta de que nuestra primera nos regenera vida y de paso nos quita cualquier efecto de control que tengamos encima, está bastante bien. Entonces es un personaje que sí o sí tiene una ruta de escape bastante considerable y bastante potente. Pero porque está en tier S, por el simple hecho de su forma amarilla. La forma amarilla es demasiado compleja de controlar, es muy difícil de adaptar y pues por ende necesita mucha práctica. Igual que nuestro compañero Dharma es un personaje estático, entonces cada vez que nosotros lanzamos un desplazamiento podemos pegar un autoataque en rango máximo. Pero no solo eso, sino que al lanzar este enfriamiento se va a reducir, ¿cierto? Entonces podemos lanzar esto y volver a reposicionarnos de forma mucho más consistente. Pero repito, es un personaje estático, que a la hora del té necesita mucha práctica. Conceptos como, por ejemplo, lanzar hacia adelante es muy complicado y que la verdad aún me cuesta adaptar a mí, pero que pues obviamente con la práctica correspondiente se puede llegar a tener una cantidad de daño considerable. ¿Listo? Entonces está bastante bien. ¿Por qué hago eso de atrás para adelante? Para no avanzar a lo pendejo y pues obviamente terminar expuesto. ¿Listo? Porque siempre vamos a pegar un pasito hacia adelante. Entonces ese pequeño movimiento para atrás radica en un posicionamiento mucho más cómodo, ¿cierto? Pero de todas formas pegamos unos cuantos pasitos hacia adelante, lo cual pues no debería ocurrir, ¿cierto? Lo importante es entender que cuando nosotros lanzamos esta habilidad y pegamos más habilidades de por medio, vamos a reducir el enfriamiento de nuestro desplazamiento, y eso es muy bonito, pero requiere de nuevo mucha maestría para poderlo aplicar y mucha paciencia, porque es un personaje muy estático a la hora del té. Tiene una ráfaga de daño bastante potente y puede one-shotear, pero requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Y hablando de tiempo y el tier S God, nadie le quita este puesto al señor Guan Yu. Es un personaje que en condiciones de equipo puede llegar a ser malísimo o muy malo. ¿Listo? Entonces requiere mucha recarga de energía, requiere tiempo de atención, requiere mucha movilidad, requiere entender de que nosotros podemos cambiar la trayectoria de prácticamente todo nuestro kit de habilidades. Entonces esto es muy importante. Vamos a colocar los enfriamientos porque si nos dejamos de mover se pierde la pasiva. Y vean, y le hicimos daño a este cosito y también lo empujamos a él. Entonces es una locura. También podemos utilizar el destello con esta cosa para alargar muchísimo más el efecto. Y pues más cositas de por medio, como por ejemplo la Ultimate. Y vean que empezó aquí y terminó acá. Es una locura, ¿cierto? Entonces todos estos contextos son importantes a tener en cuenta. Y como que todo el kit de habilidades, pues efectivamente, si pegamos el autoataque y forzamos el destello también. Por eso se juega con destello. ¿Listo? No se juega ni con purificar ni nada, porque de por sí la segunda habilidad ya tiene purificar. Dato importante, un combo sencillo con él sería segunda y primera de forma instantánea para hacer la mayor cantidad de daño en un tiempo corto. Y salir por patas y rezar de que no te stunen, porque si no vas a perder de nuevo tu pasiva. Entonces es una pesadilla, que a la hora del té es un personaje muy bonito, pero que requiere muchísima, pero en serio, muchísimas horas de práctica. Posiblemente este sea el personaje de que en cada etapa de juego vas a tener algo que aprender, porque puedes counterear muchos personajes, pero al mismo tiempo muchísimos más te counterean a ti. Entonces, por ejemplo, cosas así, como por ejemplo una locura.
Ahora, váyase para acá otra vez. En fin, es un goce completo cuando se ve un buen Guanyu. Es muy raro de ver, pero pues es bastante bonito. ¿A qué personaje modificarían y en dónde lo dejarían? Y estoy consciente de que algunos personajes no se encuentran aquí, pero pues se encuentran en otros roles. Y no se preocupen que para todos los roles va a haber este tipo de tier. ¿Qué modificaciones harían y qué les pareció? Si quieren en la siguiente, por favor, escríbanme el rol que prefieren. Y pues nada, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye, bye.